En la Placeta Vella, en lo que podríamos llamar el corazón de la antigua villa, se encuentra el monumento al Riberer. Este personaje de la historia de Benissa no es nadie en particular y son muchos a la vez. Representa a los vecinos que, 2 veces al año, abandonaban el pueblo para trabajar de temporeros en las plantaciones de arrozales de la comarca valenciana de la Ribera del Júcar. De ahí su nombre. El monumento está formado por la imagen del trabajador, en actitud de plegaria y con la mano sobre una gran roca que se hallaba en el último punto del camino hacia Valencia, desde el que aún se podía ver Benissa. Repite el gesto del Riberer a la salida del municipio, cuando echaba la vista atrás y veía la imagen de la antigua iglesia. Sobre esa gran piedra rezaba para recibir la protección de la patrona, la Purísima Chiqueta. Los riberers vestían con una camisa azul y también se los conocía como els blavets, los azules. Con su sombrero de paja, su hoz y su capazo son el símbolo de una tradición que se fue perdiendo a partir de 1950, pero que cada año se renueva con la llegada de las fiestas patronales. Hay un día dedicado a recordarlos junto a este monumento con diversos actos festivos y ofrendas de flores. En la misma plaza y a escasos metros del monumento aparecen 2 grandes casas señoriales del siglo XVI, reformadas en el siglo XVIII como era costumbre en aquella época. Una es la Casa de los Torres, que antes había sido de los Ibars del Povil. A la entrada del edificio todavía se conserva el escudo de las 2 familias de nobles beniseros. Actualmente alberga la biblioteca pública y el casino. Cerca, y con dimensiones más pequeñas, se levanta la casa de Juan Vives. En la fachada aparece una leyenda escrita y con imágenes que narra el origen de la devoción hacia la Purísima Chiqueta. En el año 1684, unos peregrinos dejaron en la casa una imagen de la Purísima y se sucedieron una serie de milagros que la acabaron convirtiendo en la patrona de Benissa.